27 de diciembre de 2020, 7 de la tarde, Franklin Medical Center, Columbus, Ohio. Romel Broom yacía acostado en la cama del hospital. Una sábana delgada le cubría el pecho. Su respiración era superficial, irregular. Sus pulmones, devastados por el COVID, luchaban con cada inhalación. Por ahora, las máquinas lo mantenían con vida, pero eso no era misericordia. Era mantenimiento. Mantenerlo estable solo para devolverlo al corredor. De vuelta a la celda. De vuelta a la cuenta regresiva. Durante más de 25 años, Broom estuvo en el corredor. El tiempo casi se le había acabado antes. El 16 de marzo de 2022, esa era la próxima fecha, la marcada en el calendario de la prisión. Pero para Broom, el tiempo siempre había sido algo extraño y cruel. Una vez estuvo a solo minutos de su final, minutos de un proceso diseñado para terminar con su vida. 15 de septiembre de 2009, el estado de Ohio intentó acabar con su vida. Todo comenzó como comienzan todas las ejecuciones. Una sala fría, una camilla con correas, testigos tras un vidrio, pero algo salió mal. Durante 2 horas el equipo intentó una y otra vez insertar una vía intravenosa. Sus venas colapsaban. Su piel se amorataba. Las agujas atravesaban la carne una y otra vez, sin éxito. Romel Broom yacía indefenso, retorciéndose de dolor, gritando. En un momento incluso ayudó al equipo a buscar una vena que pudieran usar. Fracasaron. Después de 18 pinchazos, se canceló el procedimiento. El gobernador, Ted Strickland, otorgó un indulto de último minuto, no por compasión, sino porque el proceso se había desmoronado por completo. Después, estallaron las batallas legales. Algunos argumentaban que intentarlo de nuevo violaría la 8ª enmienda, la que protege contra castigos crueles e inusuales. Otros decían que había que ejecutarlo, sin importar cuántos intentos tomara. Una jueza, Judy French, lo cuestionó todo. Si el Estado no puede explicar por qué falló el procedimiento de Broom, entonces el Estado no puede garantizar que la próxima vez el resultado será diferente. Pero Ohio no iba a retroceder. A pesar de todo, de los gritos, de la sangre, del fracaso, el Estado seguía decidido. No habría clemencia, no habría reclasificación, no habría dudas. Ya tenían una nueva fecha y una promesa de terminar lo que habían comenzado. Y entonces llegó el virus. A finales de diciembre de 2020, Broom dio positivo por COVID. Lo trasladaron a la enfermería de la prisión y luego al Franklin Medical Center. Estaba débil, su cuerpo frágil, pero no era el final. Al menos no todavía. Los médicos luchaban por mantenerlo con vida, no para salvarlo, sino para asegurarse de que se cumpliera la sentencia. Ante la ley, no merecía morir por enfermedad. Le debía una al Estado, y aún así, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Quién era Romel Broom? ¿Qué hizo para que el sistema se mostrara tan inflexible, tan decidido a ejecutar su sentencia, incluso después de que el primer intento fracasara? Para entender eso, hay que retroceder, volver al principio, volver al acto, volver a la niña cuya vida fue arrebatada, volver al momento en que el Estado decidió que no habría perdón. Ahí estaba el niño roto, Romel Broom. Nació el 4 de junio de 1956 en Muskegon, Michigan. Broom no tuvo una infancia, tuvo una condena. Sus primeros recuerdos no eran de velas de cumpleaños ni de risas, eran de caos. Cuando tenía 5 años, él y su madre se mudaron a Ohio. No fue un nuevo comienzo, solo era otro lugar donde ser pobre, otro código postal para sufrir. Era el mayor de 10 hermanos, 10 niños hacinados en la pobreza, rodeados de adicción y crueldad. Su madre tuvo múltiples sobredosis. Su padre y sus tíos dirigían un burdel, y lo que se suponía que eran cenas familiares a menudo era solo el sonido de puños, gritos y portazos. Broom aprendió a sobrevivir rápido. Robar no era rebeldía, era necesidad. Tomaba lo que podía para ayudar a alimentar la casa, comida, ropa, lo que fuera. Pero el sistema no veía desesperación, veía delincuencia. Una y otra vez lo encerraban. Comisión Juvenil de Ohio, centros de detención, instituciones estatales, lugares que se suponía debían rehabilitar. No lo hicieron, lo endurecieron, y entonces las cosas escalaron. 25 de octubre de 1974. Broom, con solo 18 años, y otro hombre obligaron a una persona a subir a un auto, un arma, un robo. Tomaron lo que quisieron y abandonaron a la víctima al costado de la carretera. Y eso fue solo el principio. 11 de enero de 1975. Una niña de 12 años estaba cuidando a la sobrina de Broom. Él la agredió, sin justificación, sin remordimiento, solo un horror silencioso que nunca la abandonaría. 15 de marzo de 1975. Otro robo a mano armada, otra víctima, otro acto que se sumaba al anterior.
Hubo fechas judiciales, fichas policiales, transcripciones frías de testimonios en la corte. Finalmente, Broom se declaró culpable de agresión y múltiples cargos por robo con violencia. La sentencia, de 7 a 25 años, su cómplice en aquellos casos salió libre. Broom fue a prisión. Permaneció tras las rejas casi una década. Luego, el 11 de mayo de 1984, le concedieron la libertad condicional. Fue liberado de nuevo al mundo que una vez lo había rechazado. Pero Rommel Broom no estaba reformado, no estaba redimido, seguía roto, y lo peor aún estaba por venir. Años después, mucho tiempo después de que Broom fuera sentenciado, y cuando el mundo ya empezaba a olvidar su nombre, surgió otra voz, al principio silenciosa, pero firme. Pertenecía a una mujer llamada Vicky Barner, y la memoria que llevaba consigo era más antigua que muchos de los expedientes vinculados al nombre de Broom. El año era 1975. Vicky tenía solo 13 años. Ella contó que Broom abusó de ella, que la amenazó con quitarle la vida si llegaba a contarle a alguien. No lo contó, no en ese momento, porque tenía miedo, porque pensó que nadie le creería, porque el sistema, en aquel entonces, solía mirar hacia otro lado. Y Broom se fue caminando, intacto, libre. El patrón no cambió, escaló. Rommel Broom siguió adelante, avanzando por la vida como si las consecuencias no existieran, como si el pasado no pudiera alcanzarlo y el futuro ya lo hubiera perdonado. Para septiembre de 1984, el patrón se había profundizado, ya había hecho daño, dejado cicatrices que aún no salían a la luz, pero lo que venía sellaría su lugar en la historia y en el horror. 18 de septiembre. Benita McKenney, de 12 años, caminaba cerca de su casa en East Cleveland cuando Broom atacó. Fue repentino, rápido, agresivo. Intentó sujetarla, trató de arrastrarla como si fuera algo de rutina, pero dos vecinos estaban cerca, vieron lo que ocurría, intervinieron, gritaron, corrieron hacia él. Fue suficiente para hacerlo huir. Benita sobrevivió, pero no había sido un error, había sido un ensayo. Solo 3 días después, el 21 de septiembre, lo intentó de nuevo. Esta vez terminó lo que había comenzado. Era viernes por la noche. Trina Middleton, de 14 años, acababa de salir de un partido de fútbol con 2 amigas. Hacían lo que hacen los adolescentes, reían, caminaban, sin pensar en el peligro. La noche parecía inofensiva, pero Broom estaba esperando, observando, cazando. Se acercó, rápido, enfocado. Agarró a Trina y la alejó de la calle, lejos de la seguridad, lejos de sus amigas, que no pudieron hacer nada más que gritar mientras se la llevaban. La agredió y luego le quitó la vida. Dejó su cuerpo abandonado, su voz silenciada para siempre. Y aún así, pese a todo, Rommel Broom seguía libre. Nadie lo detuvo. Todavía no. La ley no había llegado. El sistema aún iba pasos atrás. Y Broom siguió caminando, siguió respirando, siguió hiriendo. Entonces llegó el 6 de diciembre de 1984. Era temprano por la noche en Ohio cuando Rommel Broom atacó de nuevo. Esta vez la víctima tenía solo 11 años, Melinda Grissom. Estaba con su hermana menor cuando él se abalanzó sobre ella. Todo fue rápido. Broom la agarró, la forzó hacia su auto y la empujó dentro. Su hermana se quedó paralizada viendo cómo lo impensable se volvía realidad. Pero esta vez, alguien peleó. La madre de Melinda había visto el alboroto desde cerca y corrió a ayudar a su hija. Gritó. Se aferró al auto mientras Broom intentaba huir. La carretera estaba congelada, resbaladiza por el invierno, y Broom no podía acelerar. Las llantas giraban en falso. La madre se colgó de la puerta negándose a soltarla. Fue tiempo suficiente, resistencia suficiente, y de alguna manera, contra todo pronóstico, Melinda logró escapar. 2 jóvenes, que presenciaron el caos desde la distancia, captaron un detalle crucial: la matrícula del auto de Broom. La anotaron, no la olvidaron. Al final del día, Broom estaba bajo custodia. Ese arresto marcó el comienzo del fin. Los fiscales se movieron con rapidez. Lo acusaron de una larga lista de delitos, incluyendo cargos agravados por homicidio. Por primera vez, el peso de la ley cayó sobre él con toda su fuerza. Broom intentó negociar. Ofreció declararse culpable a cambio de una condena de 30 años a cadena perpetua para evitar la pena de muerte. Pero el Estado no quería negociar. Fue a juicio, lo declararon culpable. Y esta vez, el castigo fue definitivo. Pena capital. Después de años de escabullirse entre los vacíos del sistema, de sobrevivir a intentos fallidos y dejar destrucción a su paso, Rommel Broom finalmente había sido detenido. El sistema lo había alcanzado. Pero Rommel Broom no se rindió.
Si has llegado hasta aquí, considera suscribirte para más historias como esta. Incluso tras las rejas, incluso con una sentencia de muerte sobre él, seguía insistiendo en que el sistema había fallado, que era inocente, que habían condenado al hombre equivocado. Y para el año 2003, casi 20 años después de su arresto, el estado de Ohio le ofreció una oportunidad, una última posibilidad de redención, una prueba de ADN. La ciencia no olvida. Esa era la idea. En los años posteriores a su condena, las herramientas forenses habían mejorado. Las pruebas de ADN se habían convertido en la base de exoneraciones en todo el país. Así que cuando el Estado lo ofreció, Broom aceptó. Si decía la verdad, esta prueba lo demostraría. Si la evidencia no coincidía, el Estado tendría que responder por haberlo puesto en el corredor. Se realizó la prueba. Llegaron los resultados. Y no lo ayudaron. No coincidían perfectamente, pero tampoco lo exoneraban. La conclusión era ambigua e inquietante. El perfil de ADN recuperado de la escena no coincidía al 100% con el de Broom, pero era muy cercano, demasiado cercano. La Junta de Clemencia resumió los hallazgos con lenguaje técnico y cuidadoso. El informe de ADN no indica una coincidencia exacta. Dicho de otro modo, 8 o 9 hombres afroamericanos en el país tendrían el mismo perfil. 8 o 9, no uno, no miles, solo los suficientes para dejar la puerta entreabierta, pero no para dejarlo libre. La ciencia no le ofreció refugio, y con eso el último rastro de esperanza comenzó a desvanecerse. Sus abogados presentaron mociones. Argumentaron que el ADN, al menos, debía generar dudas, pero los tribunales no lo vieron así. La fiscalía se mantuvo firme, y la oficina del gobernador ni se inmutó. Habían pasado casi 2 décadas desde que Trina Middleton perdió la vida, y el Estado ya no iba a esperar más. Programaron su ejecución final, 15 de septiembre de 2009. Romel Broom ahora estaba contra el reloj. El tiempo que alguna vez jugó a su favor se estaba acabando. Las apelaciones se estaban agotando. El sistema legal se cerraba sobre él. Y esta vez se sentía definitivo. No habría vuelta atrás. 28 de diciembre de 2020, 11 de la mañana. Franklin Medical Center, Columbus, Ohio. Romel Broom estaba sentado en su cama. Apenas. Le había costado esfuerzo incorporarse. Respiraba con lentitud, con dificultad. La enfermedad se había instalado profundamente en su cuerpo. El virus lo había debilitado. Fiebre, escalofríos, ataques de tos que lo dejaban sin aliento. Sus músculos dolían, su piel ardía. Los médicos habían hecho lo posible, pero era evidente. Broom se estaba apagando. Y en esa cama de hospital, mientras el invierno arreciaba afuera, él podía sentirlo. El deslizamiento, no solo del aliento o la fuerza, sino de la vida misma. Una sensación familiar, porque ya la había sentido antes. 15 de septiembre de 2009, 11 años antes. Esa fue la primera vez que se suponía que iba a morir. Entró en la cámara de ejecución de Ohio. Fue sujetado, preparado para la inyección letal. El equipo trabajó durante casi 2 horas, 2 horas completas, intentando encontrar una vena viable. Lo pincharon una y otra vez, revisando sus brazos, piernas, incluso los tobillos. Pero nada funcionó. La vía intravenosa no cooperaba. Su cuerpo se resistía a los químicos destinados a terminar con su vida. Y entonces, de forma inesperada, llegó la orden. Una prórroga de 1 semana. El gobernador Ted Strickland detuvo el procedimiento, y Broom fue llevado de vuelta a su celda, aún vivo, aún sentenciado, pero ahora cambiado para siempre. Nadie en Ohio había sobrevivido a un procedimiento fallido como ese. Sus abogados actuaron rápido. Alegaron que lo ocurrido en 2009 no solo fue doloroso, sino inconstitucional. La evidencia física, decían, ahora estaba comprometida. Lo que su cuerpo podría haber probado se había perdido de forma irrecuperable. Era una zona gris legal que los tribunales no podían ignorar. El juez federal Gregory L. Frost programó una audiencia para examinar no solo lo que había vivido Broom, sino todo el protocolo del Estado para aplicar la pena capital. Por un momento parecía que el sistema entero estaba en juicio. Pero ese impulso legal no duró. El dolor de aquel intento fallido se quedó con Broom, en cada celda, en cada audiencia, en cada apelación. Pero cuando le pidió al sistema judicial que lo reconociera, no solo como sufrimiento, sino como una violación a sus derechos, la respuesta fue fría. En una decisión dividida 4-3, la Corte Suprema de Ohio falló en su contra. Los jueces rechazaron la idea de que lo ocurrido contara como la ejecución de la sentencia o como un castigo cruel. Incluso con 18 intentos fallidos dijeron, el proceso nunca había comenzado realmente, así que el Estado podía intentarlo de nuevo. Los fiscales se mantuvieron firmes. Como los químicos nunca entraron en su sangre, argumentaron, el procedimiento no se había iniciado de manera oficial. Fue un fallo técnico, no un acto completo, ni una violación constitucional. La jueza Judith Ann Lansinger repitió esa lógica en la opinión mayoritaria.
Como las vías fallaron y los químicos nunca fluyeron, escribió, el intento no contaba legalmente. Fue, en sus palabras, una interrupción, no un procedimiento finalizado. Pero para Broom era algo muy distinto. Recordaba las inyecciones, el escozor frío de las toallitas antisépticas, el dolor de la carne siendo perforada una y otra vez. Le clavaron agujas al menos 18 veces, en los brazos, las piernas, los tobillos. Intentaron con venas que colapsaban, venas que se movían, venas que sangraban. Lloró, gritó, rogó que se detuvieran. En un momento lo dejaron descansar, lo giraron de lado, solo para volver a empezar. El dolor, dijo más tarde, era insoportable. Su piel ardía, su cuerpo temblaba. Nada de eso quedó reflejado en el fallo judicial. Sus abogados, Adele Shank y Timothy Sweeney, argumentaron que nadie debería pasar por un procedimiento fallido como ese 2 veces. Que sin importar cómo lo llamara el Estado, fallido, incompleto, técnico, fue, en todos los sentidos importantes, un castigo ya cumplido. Forzar a Broom a atravesarlo de nuevo sería duplicar la condena, una represalia cruel, más allá de lo que la ley debería permitir. Pero los tribunales no estuvieron de acuerdo. Negaron cada moción, rechazaron cada apelación, ignoraron cada esfuerzo para detener lo que venía. Una y otra vez repitieron lo mismo. Tenía que cumplirse. No importaba lo que había pasado la primera vez. El Estado aún tenía derecho a ejecutar la sentencia. No habría excepción, no habría misericordia. Y así se fijó una nueva fecha. Los documentos fueron firmados. El reloj comenzó a correr una vez más. Romel Broom volvería a la cámara. Y esta vez terminarían lo que habían empezado. No habría pausa. No habría pánico. No habría indulto. La noticia del procedimiento fallido no se quedó dentro de los muros de la prisión. Amnistía Internacional lo notó. Lanzaron una campaña fuerte, urgente y pública para llamar la atención sobre lo ocurrido en esa cámara de Ohio. El intento fallido, la tortura física, las horas de pinchazos y errores humanos era demasiado para ignorarlo. No querían que lo que le pasó a Romel Broom volviera a pasar, ni en Ohio, ni en ningún otro lugar. La imagen que presentaron era impactante. Un hombre amarrado, gritando mientras el equipo lo pinchaba una y otra vez, fallando en hacer aquello que el Estado juró que podía hacer. Para Amnistía, eso no era justicia, era tortura, una señal de alerta sobre las fallas profundas del sistema. Pero mientras el mundo exterior debatía sobre procedimientos y sufrimiento, Romel Broom se sentaba en silencio en su celda, esperando. Y en esa espera, cambió. Comenzó a escribir. En 2012, Broom coescribió un libro titulado Survivor on Death Row junto a Claire Nongebel. Era parte memorias, parte reflexión. Hablaba abiertamente sobre su infancia difícil, sus errores, el caos en el que creció y el sistema que una vez que puso sus ojos sobre él, nunca volvió a mirar atrás. Pero sobre todo, escribía sobre el corredor, la espera, el silencio, la erosión psicológica y lo que significaba sobrevivir a un proceso que estaba diseñado para ser definitivo. En prisión, Broom se enseñó a sí mismo cosas, habilidades, oficios, pequeños consuelos para pasar el tiempo. Se hizo conocido por ser un aprendiz tranquilo y enfocado. Estudió arte, aprendió a tocar la guitarra, se interesó por la reparación eléctrica y otros oficios. La música se convirtió en su refugio. Encontró consuelo en el lamento áspero del blues, en la profundidad del soul, en la crudeza del rock and roll. Una vez describió la música como lo único que realmente calmaba su espíritu. Pero la paz fue temporal. En marzo de 2016, la Corte Suprema de Ohio falló de nuevo. Otra apelación, rechazada. El tribunal dijo que el Estado aún tenía derecho a terminar con su vida, que, a pesar de todo, del trauma, del clamor internacional, no existía ninguna barrera constitucional que impidiera intentarlo otra vez. Y una vez más, el Estado fijó una fecha para llevar a cabo su sentencia. En agosto de 2016, presentó una última apelación ante la corte más alta del país. Sus abogados presentaron una petición ante la Corte Suprema de suplicando su intervención. Reiteraron los mismos argumentos, que un segundo intento por quitarle la vida sería cruel, inconstitucional y redundante. Que forzar a alguien a pasar 2 veces por el castigo más extremo del Estado cruzaba límites legales y morales. La Corte se negó a escuchar el caso. Sin explicación, sin opinión escrita, solo silencio. Y así el 19 de mayo de 2017, la Corte Suprema de Ohio siguió adelante y fijó una nueva fecha, 17 de junio de 2020. 3 años de espera, 3 años para pensar. Pero a medida que se acercaba la fecha, el mundo cambió. La pandemia arrasó con las cárceles como fuego descontrolado. El 14 de abril de 2020, la ejecución de Broom fue pospuesta una vez más, esta vez hasta el 16 de marzo de 2022. Se suponía que esa sería la fecha definitiva, la última cita, pero el virus tenía otros planes. Romel Broom
ahora cerca del final de una vida vivida bajo la sombra de una sentencia de muerte impuesta por el Estado, contrajo el virus en su celda. Los síntomas llegaron rápido: opresión en el pecho, sudores fríos, fiebre que lo hacía temblar. Se debilitaba día a día. El personal de la prisión hizo lo que pudo, pero no había cura, no había procedimiento, no habría retraso esta vez. La enfermedad ya vivía dentro de él, y ahora, acostado en su cama del Franklin Medical Center, enfrentaba un tipo diferente de sentencia. Número de los tribunales, no del Estado, sino del peso lento y asfixiante de un virus que no entendía de argumentos legales ni debates morales. Esta vez no hubo agujas, ni correas, ni mociones legales, solo un hombre, y el final que venía siguiéndolo desde hacía décadas. 7 de la tarde, 28 de diciembre de 2020, Franklin Medical Center, Columbus, Ohio. Rommel Broom yacía en su cama de hospital desvaneciéndose. La fiebre lo había vaciado por dentro, su piel ardía, su pecho se alzaba apenas con cada respiración. Tenía 64 años. La camilla que lo había perseguido durante más de una década aún lo esperaba. Su fecha estaba fijada para dentro de 2 años, pero por cómo se sentía su cuerpo ahora, pesado e inmóvil, lo sabía. No iba a llegar a la cámara, y no estaba seguro de querer hacerlo. Su visión se nublaba mientras miraba la luz fluorescente sobre su cabeza. Apenas percibía el suave vaivén de los pasos de las enfermeras entrando a la habitación. Un libro de bolsillo ya gastado descansaba junto a su cama, uno de los pocos objetos que había pedido conservar. Una de las enfermeras pidió ayuda. Gritó, urgente. Un doctor corrió a la habitación. Llegó el equipo, manos sobre su pecho, voces que lo llamaban por su nombre. Pero Broom ya se estaba yendo. Sus ojos fijos en el techo. Su pecho apenas se movía. Una enfermera diría más tarde que parecía en paz. No se movió, no habló, no luchó, porque ya no quedaba nada por lo que luchar. Lo único que le esperaba, si sobrevivía, era volver al corredor. Más años de espera, otra ronda de recursos legales, apelaciones y, al final, la camilla, las correas, los químicos. Ese final que el Estado le había prometido tantas veces antes. Pero esto era distinto, algo silencioso, algo definitivo. No era una aguja, ni un grupo de funcionarios mirando detrás de un vidrio. Era simplemente la naturaleza, un virus invisible, un final callado. En esos momentos finales, Rommel Broom no ofreció resistencia, simplemente se dejó ir. Dejó de intentar resistir, se rindió. A los 5 minutos de que el equipo médico intentara reanimarlo, todo había terminado. Una sola frase salió de los labios del médico. Rommel Broom ha fallecido. El 28 de diciembre de 2020, a los 64 años, Rommel Broom murió por complicaciones del virus de 2019. Al final, no fue el Estado quien lo ejecutó. Y con eso, la larga y enredada saga de la sentencia capital, fallida más infame de Ohio, llegó a su fin. No con el frío abrazo de una inyección letal, sino con un último aliento entregado en silencio.